¿Cómo están? Bienvenidos a Navarra 7 días. Esta semana se ha hablado y mucho de los fueros del régimen foral, y es que el martes se ponía en evidencia a través de un informe del Ministerio de Hacienda lo que era ya un secreto a voces: el malestar de muchas comunidades autónomas del régimen común con las particularidades económicas de Navarra y de País Vasco, particularidades que consideran un privilegio. En Navarra las reacciones no se hacían esperar. La presidenta Barcos convocaba a todas las fuerzas políticas para lanzar un mensaje común de defensa férrea de nuestro autogobierno. Las reuniones por orden de mayor a menor se celebraron el jueves por la tarde en el Parlamento de Navarra. Todos los portavoces se mostraban dispuestos a sumar en la defensa del fuero navarro. Optimista así se mostraba Uxue Barcos tras la ronda de contactos con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, en la que ha intentado buscar un consenso en torno a la defensa del régimen foral. Pero conseguir una posición alejada a lo que es la utilización del convenio como ariete electoral, la construcción de un discurso que seamos capaces de hacer de manera acompasada y desde posicionamientos a veces de perspectiva diferente, pero creo que hay un mínimo común en la defensa del autogobierno y en la defensa del convenio en la que todos nos encontramos y nos debemos encontrar, porque creo que se lo debemos a la sociedad navarra. La presidenta del Gobierno de Navarra abogaba por que los partidos navarros hagan una defensa del convenio como todos los entendemos, ha dicho, como una herramienta de responsabilidad en el ejercicio de la gestión. Y en ese sentido se mostraban las 4 fuerzas que firmaron el acuerdo programático. Yo plantearía incluso algo más, ¿no? Un compromiso por parte de todos de no utilizar las diferencias que podemos tener en relación con la reivindicación del autogobierno como lucha partidaria. Yo creo que hay un mínimo que que deberíamos de compartir todas las fuerzas políticas, y desde luego nosotros lo vamos a tratar de compartir y a que eso sea así. Dicho esto, también nos parece que hay otro elemento, y así se lo he transmitido a la presidenta, que creo que no hay que descartar, y que es la movilización popular, en el sentido de que la sociedad navarra también tiene que ser partícipe. No deja de ser una herramienta que permite negociar un marco económico que ahonda en lo que es la democratización de la economía, que es uno de nuestros principios y valores que defendemos. Nuestro compromiso con el autogobierno, un autogobierno solidario con el resto de territorios, y la necesidad, desde luego, pues de defender otras soluciones para el problema de financiación de las políticas públicas. UPN consideraba positivo que el Gobierno entregue un documento a los diferentes partidos con los datos reales sobre los que Navarra aporta a las arcas del Estado. Con el próximo Gobierno que surja de las elecciones que hay en diciembre en el conjunto de España, pues tenemos que llegar a ser capaces de buscar una solución. La idea es hacer esa labor de pedagogía al resto de comunidades para decir que Navarra es solidaria, que nos autogestionamos, y eso es el convenio, es nuestro fuero, es nuestro autogobierno. Que es un derecho histórico y sobre todo que es solidario con el resto de España, y además de eso, fundamentalmente también porque los tipos impositivos son equilibrados con el resto de España. Barcos además recordaba las últimas declaraciones del Ministerio de Hacienda, en las que se mostraba en defensa absoluta del régimen foral. De estas, decía la presidenta, van en la senda correcta. La presidenta y todos los partidos reaccionaban defendiendo el convenio, como también lo hacía el lehendakari Urkullu. El gobierno vasco ha salido en defensa del concierto y en los mismos términos que los representantes navarros considera que se trata de un ataque a uno de los pilares fundamentales de su autogobierno. Cualquier modificación unilateral del concierto económico es una línea roja que no podemos permitir y no vamos a aceptar que se traspase. No entendemos este ataque deliberado a un sistema histórico, pactado, legal, solidario y eficaz. El debate suscitado por las quejas de las autonomías saltaba también a primera línea de política nacional. En tiempos de precampaña y con el debate de la financiación autonómica a la vista, el asunto ha protagonizado numerosos dimes y diretes entre presidentes autonómicos, pero también entre los líderes de los principales partidos. Tras varios cruces de declaraciones, el propio ministro Montoro mostraba su apoyo al convenio navarro y al cupo vasco en un comunicado, asegurando que están consagrados en la Constitución española. Lo decía también la vicepresidenta tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Por parte del Gobierno, estos regímenes no están en cuestión. Nuestra tarea ahora para las comunidades autónomas de régimen común es trabajar de cara a la siguiente legislatura en un nuevo modelo de financiación autonómica. Está siendo muy criticado especialmente por comunidades autónomas gobernadas por el propio Partido Socialista que la aprobó. Yo creo que llega el momento, y así lo hemos dicho, nosotros estamos evaluando los resultados de ese plan, donde se han pedido además su opinión a las comunidades autónomas, y la siguiente legislatura
pues tengo que reforzar ese modelo de financiación autonómica. De lo que estamos hablando es de financiar servicios públicos y tenemos que hacerlo en máximas condiciones de igualdad y calidad para todos los ciudadanos. Es un régimen que permite a los navarros y a los vascos gestionar sus recursos cuando hay mucho, pero también cuando hay poco, porque cuando hay poco no se pide al resto de España aportaciones adicionales. Que el verdadero debate es renovar y actualizar el sistema de financiación autonómica. El Gobierno de España lleva 4 años sin hacerlo. Una de las tareas pendientes que tenemos que afrontar y abordar la próxima legislatura es precisamente esa: cumplir con la ley, actualizar el sistema de financiación autonómica. No ponía en cuestión el concierto, verían que en mis palabras no hablé del concierto en ningún momento. Lo que sí dije que había que modular el cupo. ¿Por qué? Porque es lógico que los servicios públicos se tienen que prestar por igual en todo el territorio. Creo que los temas de financiación son unos temas muy serios y que los temas que están en la Constitución y en el Estatuto de Gernika son también unos temas muy serios, que no conviene improvisar. ¿Pero de dónde ha venido todo este debate? Todo comenzó el martes, cuando se conocía un informe del Ministerio de Hacienda que había pedido a las comunidades autónomas algunas conclusiones, sus opiniones de cara a plantear el futuro debate sobre la financiación autonómica. 7 comunidades, 5 del PSOE, una del PP, además de Cantabria, gobernada por Miguel Ángel Revilla, mostraban su desacuerdo con nuestro régimen económico, considerándolo una desigualdad injusta e incluso un privilegio. Las comunidades sujetas al régimen común miran con recelo a Navarra y País Vasco. Según el informe solicitado por Montoro, muchas de ellas consideran nuestros fueros y el régimen de Euskadi un privilegio que les deja en inferioridad de condiciones y es ajeno, dicen, a los principios de la Constitución. Y como ejemplo señalaban que Navarra y la vecina Euskadi tienen menos presión fiscal, más competencias y más margen para definir sus impuestos. También aseguraban, disfrutamos de niveles de financiación superiores al resto, lo que consideran nos hace disfrutar de mejores servicios públicos. El informe, elaborado por el Gobierno de España de cara a la negociación de la financiación autonómica pendiente tras las elecciones del 20 de diciembre, recoge opiniones o más bien quejas de las autonomías al respecto. Asturias habla de privilegio, Castilla y León de sobrefinanciación que provoca, dice, perjuicios en los ingresos del Estado y en las comunidades. En los mismos términos se mueve Baleares, que exige se apliquen los mismos niveles recaudatorios que al resto del Estado. Murcia señala que gracias a nuestros regímenes específicos, nuestra comunidad y la vecina gozan de más gasto por habitante. Castilla-La Mancha nos acusa de que la situación genera desigualdad y Extremadura, en términos parecidos, pide que se aplique el mismo sistema de financiación que al régimen común. Esta semana, 7 de los 21 imputados por el caso Osasuna se daban cita en los juzgados para responder a las preguntas de las partes y del juez Fermín Otamendi, que investiga presuntos amaños de partidos y el destino de casi 2,5 millones de euros de las arcas rojillas. Las últimas declaraciones han pivotado sobre el contrato con la empresa portuguesa Flefield, que supuestamente sirvió para tapar 1.400.000 euros. Comparecencias judiciales en el caso Osasuna, en el que se investigan supuestos amaños de partidos y la desviación irregular de 2.400.000 euros de los fondos del club. El juez ha prorrogado un mes más el secreto parcial de sumario en una causa en la que están imputadas 21 personas. Archanco, Peralta, Pascual y Vizcay estaban de nuevo citados ante el juez el lunes. Los primeros se acogieron a su derecho a no declarar y solo Vizcay respondía a las preguntas que se le formularon. Ante el juez Otamendi, el exgerente del club modificó su versión, asegurando que el excontable de Osasuna, Tomás Gómez, entró en su ordenador y elaboró el contrato falso de Flefield. A su salida, ni él ni su abogado querían hacer declaraciones. El segundo en llegar fue el exdirectivo Chuma Peralta. A la salida explicó que se había acogido a su derecho a no declarar y pidió que se cerrase el caso cuanto antes. Que vaya todo lo más rápido posible y acabar cuanto antes con esto, porque creo que es una agonía para todos. También se acogieron a su derecho a no declarar los otros 2 imputados citados el lunes, Miguel Archanco y Juan Pascual. El abogado del exdirectivo explicaba por qué habían preferido no declarar. Juan no está obligado y mientras esté el secreto de sumario parcial, pues no vamos a prestar declaraciones, eso es lo que os puedo comentar. Y respecto a la de Vizcay, si su letrado considera oportuno comentarla, que lo haga, pero no me parece indiscreto que sea yo el que lo comente. Al día siguiente, turno de Ibero, Maquirriain y Tomás Gómez. El excontable del club desdecía las palabras de Vizcay en las que le acusaba de usar su ordenador para crear el documento de Flefield.
Tengo que ser una persona discreta y... Bueno, no, pues que es todo mentira tras mentira, pero bueno. El excontable salía del juzgado tras más de 2 horas de declaración. Porque ha habido muchas preguntas de muchos abogados, pero bueno, tampoco... Pero me queda muy tranquilo, ¿vale? Gracias a todos y ya perdonaréis que no pueda decir nada más. Diego McKirrian llegaba sensiblemente nervioso. El exdirector de la Fundación no quiso hacer declaraciones a la entrada. ¿Vas a declarar? Pues ya veremos luego, ¿vale? Su declaración apenas duró 10 minutos en los que respondió a las preguntas del juez Otamendi, de su abogado y del abogado de uno de los futbolistas imputados. McKirrian aclaraba que no estuvo presente en la supuesta entrega de dinero al Betis, tal y como figura en uno de los papeles de Vizcay junto al exgerente y a Peralta. No, o sea, para nada, vamos, o sea, tengo... Y además me ha quedado bien declarado y lo han podido... incluso decir otras personas testigos de cuál fue mi participación y lo que hice, o sea, y con la conciencia bien tranquila y habiendo trabajado y defendiendo al club como siempre lo he hecho. Tengo la conciencia tranquila y bueno, pues como digo, pues fueron una época muy convulsa en el club y bueno, intentamos cada uno arrimar, siempre hacer lo que te manda, no causar ningún problema y bueno, en ese sentido pues estoy muy tranquilo. El tercero en declarar fue Luis Ibero, que acusaba a Vizcay de poner el ventilador y aseguró que entró a la gestora para descubrir y no para esconder nada. Creo que el señor Vizcay está poniendo el ventilador para intentar que a él le caiga menos. Y lo que esperamos es que le caiga lo que merece. Hay que tener en cuenta que nosotros entramos allá para descubrir, no para ocultar nada. A Ibero le preguntaron sobre el documento de Fliefeld creado en tiempo de gestora. Preguntando y preguntando constantemente el hecho de la reunión que tuvimos con el auditor y la firma del documento aquel. Las solicitudes de estas comparecencias se produjeron en el mes de agosto, cuando el informe sobre el ordenador de Vizcay estaba bajo secreto de sumario. La de McKirrian fue solicitada por el abogado de Peralta. No se esperan, de momento, más declaraciones. El pulso mantenido entre la delegación del Gobierno en Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona por la ubicación de una exposición de la Policía Nacional sobre las víctimas de ETA se ha resuelto finalmente en los tribunales. Una juez obliga al consistorio a habilitar la sala de armas de la Ciudadela que habían denegado para acoger esta muestra, tal y como se había acordado con el anterior alcalde de UPN. El actual primer edil, Joseba Asirón, de H. Bildu, dice no compartir la decisión, pero anuncia que no la va a recurrir. Había ofrecido una nueva ubicación en Conde de Rodezno que la propia delegada del Gobierno, ahora satisfecha con lo que ha dicho el juez, no había aceptado. El Ayuntamiento de Pamplona, por supuesto, acatará, no cabe otra alternativa, acatará la sentencia, aunque en modo alguno podemos decir que la compartamos. Seguimos pensando que el Ayuntamiento ha actuado en todo momento con una corrección absoluta. Ofrecimos una sala alternativa. Tengo que decir que en ninguno de los dos casos hemos recibido respuesta, ni por parte de la Delegación del Gobierno, ni por parte de la Policía Nacional. Es algo que no tenemos que perder de vista, la legitimidad del Ayuntamiento de Pamplona a regular el uso de los espacios que tiene que administrar, que es una cuestión absolutamente básica, que no se había hecho hasta ahora, pero que nos parece importantísimo de hacer. Cambiaron los usos de la sala de armas de la Ciudadela única y exclusivamente para evitar el realizar esta exposición. Porque si tú cambias los usos de una serie de locales o de una serie de salas de exposiciones, los cambias a futuro, no los cambias hacia atrás a lo que tú ya tienes autorizado. Luego hemos visto que se ha realizado otra serie de exposiciones que van a ir en unas jornadas del vino. O sea, bueno, curiosamente lo único que afectó ese cambio de uso fue a la exposición de las víctimas de la Policía Nacional. El uso de la sala de armas ha enfrentado en las últimas fechas al Ayuntamiento y la Delegación por la exposición itinerante de la Policía Nacional, que albergará finalmente del 19 de octubre al 2 de noviembre. La Delegación del Gobierno entiende que para la revocación del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Policía firmado en junio era preciso un procedimiento de acto nulo que no se ha hecho. Por su parte, el consistorio defendía su postura alegando que basta una resolución revocando lo acordado en base a razones de interés público. La jueza advierte de que esa discrepancia se resolverá posteriormente en una sentencia, pero que no observa esas razones de interés público. Explica que el cambio de usos de la sala de armas, aprobada en el mes de agosto, se hizo después de haberse firmado la colaboración entre ambas partes para la celebración de la muestra. Añade la magistrada que no hay previstos además otros usos para ese lugar en las mismas fechas y que además su suspensión causa perjuicios económicos para el organizador. La jueza señala en el auto que no se han ofrecido otros espacios, aunque el consistorio comunicó el martes a la delegación que ofrecía la sala municipal de Conde Rodezno en las mismas fechas para acoger la muestra de la policía.
La reducción del número de examinadores de conducir que padece Navarra está generando graves retrasos en los exámenes para sacarse el carnet. Ya son 2 meses de retrasos y podrían ascender hasta 5. Los 6 examinadores que están en activo en nuestra comunidad están en huelga parcial desde el pasado 14 de septiembre para protestar precisamente por la escasez de la plantilla, entre otras cosas. Su parón diario de varias horas está incrementando el problema. Unos 2.000 alumnos están a la espera de ser examinados en Navarra, con el consiguiente perjuicio para las autoescuelas, que ven cómo pierden alumnos. Ambas partes exigen a la DGT una solución inmediata. 1 a 1 y así hasta 75 coches de autoescuela salían el jueves a las calles de Pamplona para exigir soluciones a la falta de examinadores que hay en Navarra. La escasez de estos funcionarios dependientes de la DGT está acarreando larguísimas esperas para que los alumnos puedan ser examinados del carné de conducir. Ahora mismo 2.000 navarros aguardan a que alguien les haga el examen práctico. Hay casi 2 meses de espera y podría incrementarse a 5 si no se asignan a Navarra nuevos examinadores. Estamos con los vehículos parados, los profesores parados, los gastos tenemos igual, los alumnos si no se van a examinar no quieren dar clase, entonces pues estamos hundiéndonos, la verdad. La única solución sería que trajeran más examinadores a Navarra para ir disminuyendo los plazos de examen. Hemos pedido cita con la directora general de tráfico en Madrid, nos han dicho que nos recibirán para contarles, poner el problema y a ver si nos dan alguna solución, pero de momento no nos han recibido. Las autoescuelas protestan y también lo hacen los propios examinadores que denuncian la necesidad de refuerzos. Están en huelga parcial con paros de varias horas desde el 14 de septiembre. Protestan por la situación y quieren presionar a tráfico para que saque nuevas plazas. El tema de las pruebas, sí que se están pidiendo que se reduzcan de 13 a 12 exámenes. ¿Tenéis mucha concentración? Claro, tenemos muchísima concentración. Pero el problema de plantillas no es el único. Piden mejoras económicas y laborales. Exigen que la DGT les devuelva un complemento salarial que recibían, pero hay más. También quieren cambios en la forma de realizar su trabajo para aumentar su propia seguridad. Piden no tener que dar el resultado del examen en el momento, porque esto en muchos casos genera situaciones de tensión. Que se den las explicaciones al aspirante en el momento, pero luego que el resultado lo diga el profesor. Porque ya ha habido agresiones a un compañero aquí, en otras jefaturas de todo el Estado también, hay insultos, han hecho denuncias y bueno, la cosa está que un poco se está sobreseyendo todo. Luego el tema de lo que es el complemento de peligrosidad que hemos ido perdiendo, y portazos, insultos, también denuncié a la Guardia Civil, incluso me acuerdo que en Tudela dejé a uno en la propia comandancia, ahí donde está la entrada de la autopista, porque bueno, era muy peligroso. Todo eso pasa, aunque le parezca que no pasa. Afectados los propios examinadores, las autoescuelas que ven reducido el número de alumnos y sobre todo afectados aquellos que necesitan aprobar el carné para poder conducir. No, seguro no estoy porque no me han comentado nada. Han examinado 6 personas, 6 alumnos, pero a mí me dijo que me monto y hasta estoy aquí. Con emociones, con nervios. Todos a una piden que se tomen medidas, creen que la situación habla por sí sola. Ello va a provocar un montón de retraso en la convocatoria de los alumnos a examen. Actualmente ya teníamos un plazo de 1 mes más o menos entre examen y examen, y esto lo que va a hacer es pues, que igual nos vayamos a 2 meses entre examen y examen. Estamos hace muchos años con la plantilla a la mitad. Y por ejemplo, en Cantabria, que es una provincia con menos habitantes que Navarra, tienen el doble de examinadores que aquí. Ya se han hecho varias propuestas a tráfico y a la DGT de incluso que nosotros poder, si querían para sacar este atasco, trabajar por la tarde. Tampoco se ha tenido respuesta. Entonces ya llevamos varios años así y no hay soluciones. De momento mantienen la huelga parcial de forma indefinida, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Examinadores de Tráfico y varios sindicatos. Esta semana se inauguraba en Londres la exposición dedicada a los retratos de Goya, que cuenta, entre otras piezas, con el retrato del Marqués de San Adrián, que partió desde el Museo de Navarra a la capital británica para sumarse a esta exposición que ha generado una gran expectación en la National Gallery. Después de 13 años en el Museo del Prado, que yo siempre he considerado la casa de Goya, es un placer empezar esta etapa en la National Gallery de Londres con una exposición dedicada a Goya retratista. Los retratos viven, casi nos hablan, y se pintaron hace 200 años, pero tienen todavía algo muy íntimo.
Un Goya muy interesante, distinto, muy variado, un artista, decimos, muy implicado con sus propios tiempos. Pero quién sabe retratar lo que pasa detrás, lo que está, decimos, en cierto sentido, en el alma del retratado. Pues Goya lo hace. Entendiendo quién conoció, quién respetó, quién amó, quién odió, pues conocemos un Goya humano, ambicioso, pero al mismo tiempo era un gran amigo. Me hubiera encantado conocer a Goya. Yo creo que Goya fue muy sensible a la complejidad de la sociedad que le rodeaba. El mundo de Goya en su época y el mundo de hoy en España pues no ha cambiado tanto todas las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí dos grandes políticos de la época de Goya, Jovellanos y Saavedra. Como deshacerse durante un tiempo de obras tan importantes, que además seguramente ocupan un lugar de importancia en la casa o en el museo, pues desde luego es para estar muy agradecidos. Pues con este recuerdo a la faceta de Goya como retratista ponemos el punto y final al repaso, a la crónica informativa de la última semana. Volvemos a vernos, como dice el nombre de este programa, aquí, dentro de 7 días. Disfruten, adiós.